Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Gómez Torres, miembro del equipo legal Gómez y Sherpa Abogados. Hoy vamos a comentar una resolución de la Corte Suprema vinculada al delito de feminicidio. La historia parte en donde un hombre enamoraba a una mujer y luego esta mujer muere. Se le atribuye que el hombre, el agente, era el que le causó la muerte. Entonces, como le estaba enamorando y luego le habría causado la muerte, se puede afirmar una modalidad de feminicidio que es el hostigamiento sexual. Esta persona también era amigo de la familia, ¿no? Y es por eso que llega a ser amigo de la chica que llega a fallecerla. Esta amistad que habría existido con la familia y con la chica tiene que ver con el abuso de confianza, que es una modalidad de feminicidio. Estas son las preguntas que se ha hecho el Poder Judicial y la Fiscalía y va a ser resuelto y va a ser analizado en este video. Vamos a hablar de la casación 1098-2019, Sala Penal Permanente, Tacna. 1 de junio del año 2021. Es la fecha de la Ejecutoria Suprema. ¿Por qué llega a la Corte Suprema este caso? Se trata de una condena de 21 años. Esto habría sido sentenciado en primera y segunda instancia en el Distrito Judicial de Tacna. La resolución que confirma la sentencia tiene fecha 23 de mayo de 2019. Se condena por feminicidio. Primer párrafo del artículo 108-B, incisos 2 y 3 del Código Penal. Quien pide que se analice en casación solo es el condenado. El impugnante presenta la casación, la Corte Suprema da por bien concedido la casación. Se delimita qué es lo que se va a debatir. Esto está en el fundamento jurídico 1 de la resolución reseñada. Primero, yo era su amigo. ¿Ser amigo tiene que ver con un feminicidio? Ese es el primer punto a debatir. Segundo, existe un acuerdo plenario 1-2016. Ahí están los conceptos de hostigamiento y también de abuso de confianza. Lo que ha sucedido en primera y segunda instancia no tiene nada que ver con este acuerdo plenario. No lo están respetando. Tercero, yo era amigo, nos dice el impugnante, de la familia, mi relación era laboral. ¿Esto tiene que ver con el abuso de confianza? Sí. Antes de analizar una casación, siempre se va a revisar, cuando es un tema de fondo, los hechos que están probados. Entonces, los hechos que están probados son los que se han acusado. ¿Qué se acusa? Se acusa que la persona que fue condenada el 29 de septiembre del año 2016, 10 de la noche aproximadamente, golpea en la cabeza a la agraviada, le causa la muerte. Se reseña términos médicos, pero lo relevante, entiendo, es que tenemos una víctima en donde se le puede apreciar masa encefálica. El golpe debe haber sido terrible, duro, muy duro. Bueno, eso es lo que se describe en la acusación. También dan datos adicionales que el señor había ido a recoger a la agraviada y la estaba dirigiendo a su instituto. Los motivos de esta muerte habrían sido abuso de confianza y hostigamiento amoroso. Luego de haber revisado los agravios del impugnante, los hechos que se acusan, vamos a identificar el fundamento jurídico 4.8 de la resolución. ¿Qué nos dice? De que sí es relevante de que este señor, el agente, haya querido enamorar a la víctima, a la persona que murió, ¿no? ¿Y por qué? Porque no fue correspondido ese sentimiento. Entonces, eso es lo que se analiza en el 4.8. En el fundamento jurídico 10 se tiene que el abuso de confianza se afirma en la resolución, en el caso, porque el agente, la persona que causó la muerte, se hizo amigo de la familia de la víctima y con esto consiguió ser amigo de la víctima. Esa es la ruta. Entonces, esta confianza le confirió una autoridad. Hasta ahí razona la Corte Suprema. Y precisa, incluso trata de remarcar la confianza, ¿no? Dice, el sentenciado no era empleado,
o conocido de la familia de la agraviada, sino que gozaba de especial confianza que le permitió tener contacto con la agraviada. Listo, ya está abuso de confianza. Cuando analiza el hostigamiento, se refiere al hostigamiento sexual de la Corte Suprema. Por ejemplo, en el Fundamento Jurídico 4.6 nos dice: el hostigamiento sexual tiene que ver con un interés amoroso evidente. Mensajes virtuales, mediante terceros, declaraciones públicas, fotografías privadas o públicas, etc. Pero hace la advertencia: esa es una modalidad de hostigamiento sexual. Otra es lo que ha sucedido en el caso. Esto que ha sucedido en el caso no ha sido contradicho, no se ha opuesto el investigado, condenado, porque el señor se sometió al silencio. Bien. En el Fundamento Jurídico 4.3, la Corte Suprema sostiene lo siguiente: el agente veía a la víctima que tenía su pareja y él habría hablado mal. El agente hablaba mal de la pareja de la víctima. Primer requisito para hablar de hostigamiento sexual. No dicen si hablaba mal frente a la víctima, lo decía entre otras personas, no dicen dónde hablaba mal, pero mencionan eso. El sentenciado, ¿no? En este caso el agente, tenía diversas atenciones de amor y cariño, junto con la frecuencia de llamadas telefónicas. Incluso la llama a la víctima para darle el alcance a la víctima y encontrarse el mismo día de los hechos que son objeto de proceso. Ojo, no precisan si estas atenciones de amor, si estas llamadas incomodaban a la víctima. No precisan eso. Solo mencionan la primera parte. En el Fundamento Jurídico 4.4 dan detalles, ¿no? ¿Qué eran esas atenciones de amor, ese interés amoroso? Y mencionan: bueno, el hermano de la víctima ha dicho: el señor, el agente, aprovechaba cada momento. No sé a qué se refería, en cómo lo aprovechaba, qué cosa decía. Yo entiendo que atenciones de amor. No precisa de que esto le afectara a la víctima, que le incomodara. Un segundo argumento es: un día, el agente, ¿no?, el condenado y la víctima llegan a ver a la hija de la víctima. Y aquí, esta niña declara que le trajeron una porción de pastel. Bien, segundo argumento. Tercer argumento: de que el agente le cerraba el paso cuando manejaba bicicleta. Esta es la versión del papá de la víctima. Al parecer esto sí le incomodaría, ¿no?, que le cerraran el paso. Va. Un tema adicional de la Corte Suprema es que se pronuncia por la discriminación. Eso se advierte en el Fundamento Jurídico 4.11. Es una modalidad más de feminicidio, no tiene nada que ver con el caso, pero lo ponen ahí. Como tema adicional, vamos también a recurrir al Acuerdo Plenario 1/2016, el cual habría sido analizado en la casación que estamos reseñando. Fundamento Jurídico 60 del Acuerdo Plenario. Hostigamiento. ¿Cuál es la esencia del hostigamiento? Hombre-mujer. Una relación. Bien. ¿Qué sucede? El hombre busca el menosprecio de la mujer. Busca rebajar su autoestima y su dignidad como persona. Bien. Esa es la esencia del hostigamiento. No hay violencia directa, ¿no? Violencia directa, bien. Su ámbito psicológico de la mujer tiene que ser minado, y aquí te hablan en términos, la verdad que a mí sí me gustaría saber qué cosas quisieron decir, porque te dice, incluso con actos sutiles o sintomáticos. ¿Cuáles podrían ser esos actos sutiles? Es más, ¿cuál es su fuente, no? Pero bien, ahí está el punto vinculado a hostigamiento. El Fundamento Jurídico 61 tiene una esencia, ¿no? ¿Cuál es esa esencia? La esencia es que revisemos el Código Penal. Bien. Yo pienso en el artículo 108-B, primer párrafo, Fundamento Jurídico 2, y ahí figura hostigamiento y acoso sexual. Y deja algo claro, te dice,
acoso sexual en realidad tiene que ver con lo que se regula fuera del derecho penal. Fuera del derecho penal, ¿qué se tiene? El hostigamiento. En la ley 27.942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Eso que dice hostigamiento tiene que ver con lo que es el derecho penal, acoso sexual. ¿Sí? Derecho penal, concepto de acoso sexual. Hostigamiento, concepto fuera del derecho penal. Esa ley tiene que ver con el acoso sexual. Bien. Bien, eso es el acoso sexual. Ahora vamos a hablar de lo que es el hostigamiento. Y te dice, el hostigamiento que está regulado de manera extrapenal, fuera del derecho penal, no es el hostigamiento que está en el derecho penal. Vamos a encontrarnos el tipo penal que ya precisé, hostigamiento en el derecho penal, ese concepto de hostigamiento dentro del derecho penal y el concepto de hostigamiento fuera del derecho penal. No es lo mismo, son diferentes. Deja claro eso. Incluso precisa, y voy a leerlo de esta forma. No existe hostigamiento sexual en el derecho penal. Existe acoso sexual. En el derecho penal solo existe hostigamiento. ¿Por qué leo de esta forma? Y aquí me remito a este acuerdo plenario. Pues, pero también el hostigamiento que se menciona en el tipo penal no es el que se regula en el ámbito extrapenal, pues el legislador penal lo hubiera comprendido usando el adjetivo sexual en plural. Solamente se utiliza el término hostigamiento, ¿no? Dejamos claro ese punto. Esto está en el Fundamento Jurídico 61 del Acuerdo Plenario 1-2016. A partir del Fundamento Jurídico 62 del Acuerdo Plenario 1-2016 hay que tener mucho cuidado para no perder la orientación. Previo a este considerando, se menciona que el hostigamiento, para el derecho penal, el concepto de hostigamiento, la institución de hostigamiento no es hostigamiento sexual, fuera del derecho penal, ¿no? Lo regulado fuera del derecho penal, donde se menciona hostigamiento sexual, no es hostigamiento del derecho penal. Lo regulado fuera del derecho penal tiene que ver con lo que es acoso sexual, y eso ya lo dejo claro. Bien, vamos a ingresar al Fundamento Jurídico 62, en donde se menciona hostigamiento sexual, que no es hostigamiento del derecho penal. Lo que sí tiene que ver es acoso sexual. Es como si dijeras acoso sexual típico, y otra variedad que sería acoso sexual ambiental. Pero bueno, en el acuerdo plenario se hace mención nuevamente a hostigamiento sexual, que el hostigamiento sexual tiene dos variantes, una denominada hostigamiento sexual típico, que vendría a ser acoso sexual típico, o chantaje sexual. Y la otra modalidad es hostigamiento sexual ambiental, que mejor hay que leerlo como acoso sexual ambiental. Bien, dentro del derecho penal, dentro del lenguaje, de la institución, el concepto de acoso sexual en el ámbito del derecho penal. Bien. Vamos a hablar de lo que es hostigamiento sexual típico, que vendría a ser acoso sexual típico. ¿En qué consiste? Son conductas físicas o verbales, pero son conductas. Tienen que ser reiteradas estas conductas. Tienen que tener naturaleza sexual o sexista. Y no solamente eso, tiene que ser rechazado por la víctima. Bien. Y aquí hay una cualidad especial. Tiene que haber una jerarquía, ¿no? El agente, el hombre, ¿no? Porque acá es el hombre que comete esto, tiene una posición de autoridad sobre la mujer. Esta posición de autoridad es debido a la jerarquía o cualquier situación ventajosa que se tenga. Puede ser en contra de una o varias mujeres. Bien. Entiéndase que va a afectar la dignidad de las mujeres y los derechos fundamentales de las mujeres. Esto detallado en el Fundamento Jurídico 62 del Acuerdo Plenario 1-2016, hostigamiento sexual típico o acoso sexual típico. En este Fundamento Jurídico 62 también se detalla lo que vendría a ser el hostigamiento sexual ambiental o acoso sexual ambiental. ¿En qué consiste? Son conductas, verbales o físicas. Tienen un contenido, un carácter sexual o sexista.
Aquí no interesa si hay jerarquía o no, que pueden ser iguales, pero tiene carácter sexual o sexista, esas conductas reiteradas. Tiene que crearse un clima de intimidación, humillación, hostilidad. Eso es lo que tiene que suceder para afirmarse este tipo de acoso sexual. Ok. Nos dice el autor que acoso sexual puede complementarse con las leyes extrapenales. ¿Cuáles? Por ejemplo, el decreto, la ley 27.492, artículos 5 y 6. Y ahí está el detalle, ¿no? Cómo se configura el hostigamiento sexual, que es una regulación extrapenal, pero que vendría a ser dentro del derecho penal el acoso sexual. Eso lo voy a reiterar al cansancio, porque entiendo que aquí es el meollo de todo este asunto cuando la Corte Suprema se pronuncia por la resolución, la casación que estamos reseñando. La ley 27.942, artículo 5, de los elementos constitutivos del hostigamiento sexual. ¿Qué nos dice este artículo? Para que se configure el hostigamiento sexual debe presentarse alguno de los elementos constitutivos siguientes. El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es condición a través del cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole. Es como que la mujer se mantiene en un puesto o avanza en ese puesto, pero a través de este sometimiento. El rechazo de los actos de hostigamiento sexual. La mujer tiene que rechazar estos actos. Genera que se tomen decisiones que conlleven a afectar a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole de la víctima. Bien, se da el hostigamiento, la mujer está sometida por el hostigamiento para avanzar, para mantenerse en el trabajo, pero si lo rechaza, puede haber modificaciones, de pronto la cambian de puesto o la retiran del puesto, X motivos. El artículo 6 de esta ley titula de las manifestaciones del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las conductas siguientes. Y hay cinco escenarios. ¿Cuándo se da este hostigamiento? ¿Cómo yo lo detecto? ¿Qué cosa es un hostigamiento? Promesa implícita o expresa de la víctima de un trato preferente y o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. ¿Quiero sexo? ¿Te quieres quedar en el trabajo? Más o menos ese es el mensaje, ¿no? Puede ser expreso o implícito. Bien. Segundo contexto. Amenazas, mediante las cuales se exija en forma explícita o implícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agrave su dignidad. Y aquí yo entiendo que no solo tiene que ver con sexo, tiene que ver con algo, ¿no? Algo que la afecta. Un tercer escenario tiene que ver con el uso de términos de naturaleza o connotación sexual, escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Como que parece que el telos, la finalidad de esta ley es que la víctima sufra, tiene que tener un tipo de sufrimiento por los actos del agente, ¿no? Del que está hostigando. Un cuarto escenario tiene que ver con que exista acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. Nuevamente, la víctima tiene que sufrir, no tiene que desear ese contexto. Por último, un quinto escenario es un trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo. A la víctima no aceptó este tipo de conductas, entonces el agente la trata de manera ofensiva u hostil. Y esto es importante porque esto que está regulado fuera del derecho penal tiene que analizarse dentro del derecho penal
Para entender el hostigamiento, no, ya se ha dicho, el hostigamiento no. Para entender el acoso sexual como una modalidad de feminicidio. Aquí voy a presentar los problemas de la casación vinculado al hostigamiento. Por ejemplo, la casación reseñada, Fundamento Jurídico 4.5, dice: existe hostigamiento sexual. Te habla de las máximas de la experiencia, que, bueno, están valorando ahí, ¿no? Pero hablan de hostigamiento sexual. Ante esa afirmación, me pregunté y dije, oye, pero al inicio me dijeron que los agravios era hostigamiento y no hostigamiento sexual, y hostigamiento sexual tiene que ver con acoso sexual en el ámbito del derecho penal. No concibo un juez supremo que me esté analizando hostigamiento sexual, lo que está regulado en las leyes extrapenales, porque estamos en un tema penal. Si te fijas en la página web del Poder Judicial, puedes verificar que existe el auto de calificación. Tiene fecha 22 de abril 2020 y revisa el Fundamento Jurídico 3.7. Y efectivamente ahí se dice: el recurso debe ser admitido para evaluar la correcta interpretación de los elementos hostigamiento y abuso de confianza, con la concurrencia de las agravantes, por ejemplo, de gran crueldad, cuanto menos de alevosía. Bien. En este contexto, recordemos el acuerdo plenario que hemos estado mencionando hace un momento, y dice claramente: hostigamiento no es hostigamiento sexual. Hostigamiento sexual es un término fuera del derecho penal, que puede ser utilizado para entender el acoso sexual. Ya lo acabamos de resumir. Por último, con esto precisamos lo siguiente: existe un acuerdo plenario 1/2016, la casación reseñada dice que lo ha tomado en cuenta, pero conforme estamos revisándolo, no es así. No lo ha tomado en cuenta en relación al hostigamiento. Incluso asumiendo lo que es acoso sexual, tampoco. Ya ha quedado claro estos argumentos que se han resumido. Señores, bien, no cumplió con lo que dice el acuerdo plenario en cuanto a hostigamiento. El hostigamiento, entiéndase, tiene que afectar a la víctima y se describe, el juez supremo describe un resumen en donde lo que habría habido es un acto de enamoramiento. La pregunta es: un acto de enamoramiento que no precisan que ha sido rechazado, no dan un elemento que diga que fue rechazado, ¿cómo podría afirmarse un hostigamiento? Es más, vamos a poner que sí fue rechazado, ¿no? Pero un acto de enamoramiento es un acto hostil, la humilla, vulnera su dignidad. Entendemos de que no. Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que el tipo penal objetivo, lo que nos enseñan en Derecho Penal Parte General, tiene el bien jurídico. En este caso, el feminicidio es la vida de la mujer. Curioso, ¿no? Solamente la vida de la mujer, no la del hombre. Bien. La acción típica es la acción de matar. Bien. Hay otros elementos en el tipo penal objetivo que son elementos descriptivos, normativos. Vamos a analizar el hostigamiento. Revisando el acuerdo plenario, revisando los manuales vinculados a este punto, advertimos de que es casi lo mismo, o tiene el mismo sentido de lo que nos dice el diccionario de la lengua española y la 23ª edición. No me parece justo que estemos a ese nivel, que no encontremos, que nuestro sustento, nuestra investigación se haya remitido solo a una función exegética y una función básica del lenguaje a través del diccionario. Entiendo de que debemos buscar el camino para poder darle una investigación dogmática. Necesito una investigación dogmática este concepto de hostigamiento. ¿Por qué no? Sociológica, psicológica, pero necesitamos eso. Bueno, no estoy en este momento en esas condiciones, espero en algún momento estarlo. Sin perjuicio de ello, no quita de que, primer requisito, estos elementos son distintos, son únicos, contenidos distintos: acción, bien jurídico, hostigamiento. ¿Por qué es importante esto?
Por una sencilla razón. Iter criminis, camino del crimen. Solo actos ejecutivos son los relevantes para el derecho penal. Los preparatorios, no. Oye, sí le estuve enamorando. Oye, sí le afectaba este tipo de enamoramiento hostil, grosero. Bien, ¿eso es feminicidio? No. Eso es, en su momento, violencia contra la mujer quizás, o puede aplicarse la ley 27.942. ¿No? Bien. Allá, es un acto preparatorio, no tiene nada que ver con feminicidio. Pero por sí mismo podría cometerse un delito, ¿no? Violencia contra la mujer, qué sé yo. ¿Cuándo debe ser tomado en cuenta este elemento descriptivo normativo? Hostigamiento. Cuando recién se utilice dentro de la fase ejecutiva. Salinas Siccha tiene un ejemplo muy bonito que lo ha tomado de la ejecutoria superior, en donde menciona de que una persona le causa la muerte a una mujer, donde no había vigencia todavía de feminicidio, y nos dice de que esta persona lo que habría hecho es dejar un testamento unos momentos antes, unos días antes, un día antes, señalando, la voy a matar, me voy a matar, y la voy a matar por tales razones. ¿No? Ahí está su plan. Bien. Ahí no cabe duda de que el hostigamiento o de pronto el abuso de confianza, lo utiliza para poder ejecutar. Está dentro de su plan. ¿Y qué sucede si es que el hostigamiento no se da en el momento de la fase de ejecución? ¿Debe ser analizado? ¿Debe ser de interés para el feminicidio? No. Aquí lo que importa, lo que es relevante en los hechos es ver una víctima con un cráneo en donde se le puede observar la masa encefálica. Aquí nos permite concluir una gran crueldad. Y la pena mínima en ese tiempo, y desde que nació el código de homicidios calificados, este es un asesinato, una modalidad de gran crueldad, la pena mínima es 15 años, que no es poca cosa. Se le ha condenado a esta señora a 16, a 21. Tanta diferencia no hay. ¿Bien? La gran crueldad. Eso es algo que se podría sostener. Ahora vamos a hablar de lo que es el abuso de confianza. El Acuerdo Plenario 1-2016 lo revisa en el Fundamento Jurídico 63 y dice, es una modalidad de prevalimiento, ¿no? ¿Qué es prevalimiento? Es aprovecharse o valerse de una posición de poder, de confianza o legitimación para someter o pretender sojuzgar arbitrariamente a la mujer, sea privado, sea público. En el Fundamento Jurídico 64 de ese acuerdo plenario, nos dice, hay 3 consideraciones que hay que tener en cuenta. Yo entiendo que las 3 tienen que realizarse. Primero, el agente dentro de la familia, la empresa, la institución, etc., tiene una posición. ¿Ok? Bien. Esa posición, el segundo requisito viene aquí, surge una posición funcional, genera que un estado de subordinación, obediencia, sujeción del hombre, aquí viene la mujer está sometida, subordinada, sujetada. Bien, eso es lo que tiene que ver con el abuso de confianza. Y un tercer requisito es el abuso de esa posición funcional, para someter, humillar, maltratar a la mujer. De aquí viene un problema. De la casación. El problema es que no te hablan de sometimiento, de humillación, de obediencia. Te hablan de una relación amical para sostener el abuso de confianza como modalidad de feminicidio. Ante ello, nuevamente, recordar tipo penal objetivo, bien jurídico, acción típica, elemento descriptivo normativo de abuso de confianza. ¿Se puede aplicar aquí el abuso de confianza cuando no ha habido esa relación de sometimiento, humillación, obediencia? Entendemos de que no. Recuerda el iter criminis. Actos ejecutivos. Solo actos ejecutivos en adelante tienen que ver con el derecho penal.
Oye, eran amigos. ¿Eso tiene que ver con el derecho penal? No. Había una prueba, o se imputa, de que él quería matar, ese día quería matarla, causarle muerte. Tampoco. Ah, bueno, no tenía esa prueba y tampoco puedo atribuir que ese día quería causarle la muerte, pero sí era su amigo. Considero que no puede afirmarse este elemento descriptivo normativo que ni siquiera cumple como elemento descriptivo normativo. No tendríamos por qué asustarnos, ¿no? Existe ese tipo penal, pero no tenemos por qué aplicarlo. Lo que sí considero que puede existir, discutible incluso, es que probablemente puede haber la alevosía, que es una modalidad del homicidio calificado, del asesinato. Discutible, considero que lo más razonable sería afirmar de que esa amistad no es relevante para el derecho penal. Sí, salieron, conversaron, pero en ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Si se hubiera afirmado, así como en el ejemplo de a través de una ejecutoria superior de Salinas Siccha, en donde una persona ya tenía planeado que el día lunes 3 de enero del 2022 a las 3 de la mañana va a causarle la muerte Iván a Julia. Bien, entiendo de que sí está valiéndose el abuso de confianza para ejecutar ese plan. Sí, Iván, pero no hay plan. Quiero aplicar de todas maneras el abuso de confianza. ¿Por qué? ¿Acaso no existen otros tipos penales? ¿Acaso no existe el homicidio? ¿Acaso una persona, producto de la confianza, se sientan, conversan y de pronto en ese momento surge la resolución criminal, producto de un enfrentamiento? ¿No puede darse ese ámbito? ¿Eso no puede ser parte de una duda razonable para poner en cuestionamiento la aplicación del abuso de confianza? Eso es lo que quiero precisar hasta este momento. Por ello considero que lo razonable sería afirmar un homicidio simple en razón a este punto. Ojo, todo el caso implica un homicidio calificado en la modalidad de gran crueldad, una pena mínima de 15 años. Considero que la pena proporcional real sería esa, y no 21. Hasta este punto, amigos, espero que se hayan animado a ver todo el video. Es un intento de una reseña de una casación de la Corte Suprema del Perú, con algunas opiniones vinculadas a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia. Hasta este punto. Te recomiendo que te animes a leerla y sientes posición, ¿no? A mí me preocupa que apliquen de pronto el feminicidio cuando no se da. Que pongan una pena de 21 años cuando lo que correspondería sería una de 15. Son 6 años. Bien. He tratado de elaborar una reseña que vamos a poder verlo en el enlace. Si estás viendo, estás en el Facebook en la parte superior, estás en el YouTube en la parte inferior, en Instagram acá a un lado del video, a la derecha creo de tu pantalla. Y si lo estás escuchando a través de un podcast, lo más seguro es que tengas que recurrir a buscar Gómez Serpa Abogados, ¿no? Y el título que corresponde en este punto sería feminicidio. Lo puedes ubicar en YouTube, Facebook, Instagram. Bien, amigos, les recomiendo compartir el video si te ha agradado, te llamó la atención. Comparte el video, que otras personas también pueden generarse una opinión en cuanto a este tema de actualidad. Si deseas saber materiales, oye Iván, quiero dedicarme al derecho penal, soy abogado, soy estudiante, también en los lugares donde te he dicho, arriba, abajo, al costado, también hay un enlace donde hay libros que vamos generando una biblioteca virtual ordenada, de acuerdo a libros de derecho penal, parte general, procesal penal, delitos de homicidio, delitos de lavado de activos, por autores, y debajo si hemos ubicado el libro en PDF, pues colocamos el enlace, y si no, bueno, no, solamente es parte de nuestra biblioteca, que poco a poco lo vamos ingresando en la base de datos. Tenemos un enlace también de los libros que vamos acumulando, pero todavía no están ordenados. Ahí sí tú puedes bucear, por decirlo de alguna forma. Que tengas un excelente día.